A la hora de invertir es importante tomar muy en cuenta ciertos factores y aquí vamos a ver qué tipos de análisis, además de los que hemos visto en otros capítulos, es importante tomar en cuenta para tomar mejores decisiones financieras. Por ejemplo, la situación en la que está el país, donde está el activo o la empresa en la que quieres invertir. Por ello, si quieres aprender a ver más sobre el análisis macroeconómico, que es bastante importante para los inversionistas, pues este es el video indicado. ¿Qué onda? Bienvenidos a su canal Finanzas para Todos, donde hablamos de finanzas, inversiones, fuentes de ingreso y demás temas afines, pero intentamos hacerlo de una forma pues un tanto más entretenida y más sencilla para la banda. Yo soy Chuy Hurtado y bueno, hoy vamos a ver lo que es el análisis macroeconómico, por qué es importante y cómo hay que hacerlo. En primer lugar, vamos a ver qué es el análisis macroeconómico. Esto consiste en analizar los aspectos económicos y financieros, ya sea de un país o de la economía en general. ¿Y por qué es importante hacer este tipo de análisis? Porque cuando tú vas a invertir tienes que estar bien informado de cómo está la situación en general. Debes de tener un panorama más amplio para poder tomar mejores decisiones. Si tú vas a invertir en empresas de Estados Unidos y el país no está en buen camino, pues quizá deberías reconsiderar tu inversión. O si estás viendo que un país va por muy buen camino en cuanto a toda su economía, pues podría ser buena idea considerar invertir, por ejemplo, en un índice que replique su economía. Pero pues para ello tenemos que ver varios aspectos fundamentales que influyen en esto. Y bueno, pues vamos a ver. El primero de estos aspectos que influye es el Producto Interno Bruto o el PIB, al menos así llamado en México o en español, así se le conoce. ¿Y qué es esto? Pues es, digamos, una fórmula en la que se considera todo lo que se produce en un país, considerando productos y servicios, y esto durante el plazo de un año. Además de tomar en cuenta los gastos del gobierno, gastos de inversión y demás aspectos en los que vienen gastos e ingresos dentro del país para saber cuál es el tamaño de la economía de dicho país o de la economía en general. Y en realidad en esta cuestión lo importante no es ver como tal el tamaño del país, sino cuál ha sido su crecimiento o cómo ha ido decreciendo. Si de un año a otro tú ves que la economía de un país va creciendo, quizá este pueda ser un buen indicador. O si sobre todo lo ves durante varios años y ves la tendencia de que vaya creciendo su economía, sobre todo en países en desarrollo como podría ser México, pues puedes considerar el invertir en el mismo. Ello es la importancia de tenerlo en cuenta, además de que los factores que vamos a ver más adelante influyen directamente en cada instrumento en el que tú vas a invertir. Entonces, con el Producto Interno Bruto vemos la economía de un país y sabemos en general cómo va en cuanto a su producción, en su crecimiento, y podemos ahora sí tomar en cuenta el invertir en activos del mismo. Otro aspecto importante a tomar en cuenta para el análisis macroeconómico sería la inflación y la deuda. Como ya vimos en un video anterior, lo que es la inflación es cuando el aumento de los precios en los productos de la canasta básica o en general en los productos que consumimos. ¿Cómo afecta esto? Pues si hay una inflación muy grande, quiere decir que los precios están encareciendo mucho y esto afectaría directamente al consumo o al poder adquisitivo de las personas y esto empieza a afectar a una economía. Como lo vimos en el video que menciono, no siempre afecta y lo sano no es que no haya inflación, es sano que haya inflación. Esto impulsa el crecimiento y las ganancias de las personas, pero debe haber un porcentaje limitado. Hay teorías económicas que te dicen que puede ir del 1 al 6% o al 3% y eso es lo sano de la inflación en un país. El Banco Central se encarga de generar políticas económicas que nos ayuden a tener estos niveles de inflación controlados, como lo vimos en estos últimos años por cuestiones de salud, vamos a decirlo así, para que no nos vayan a cancelar el video, a borrar el video más bien, pues llega a verse afectada la inflación y a crecer demasiado si se tienen situaciones pues digamos más extremas en cuanto a la economía. Y de este modo, al tú analizar una economía tienes que buscar cómo va la inflación en un país y si es muy alta, por ejemplo el caso de Venezuela, quizás reconsiderar invertir en empresas del mismo, ya que esto les afecta directamente porque los ciudadanos de dicho país no van a poder consumir sus productos de una buena manera y pues van a tener menos ventas y se va haciendo pues digamos como un efecto dominó el cómo esto podría afectar. Sin embargo, con una inflación regular
pues se podría considerar incluso el hecho de las tasas de interés que te pagarían, por ejemplo, las tasas fijas como CETES. Entonces no es del todo malo ni bueno. Si quieren saber un poco más acerca del mismo tema, ahí les dejamos el video sobre la inflación. Y el otro tema que mencionábamos era la deuda de un país. Como sabemos, principalmente la economía de un país pues vive de lo que recauda de impuestos y muchas veces también de empresas paraestatales. En el caso de México puede ser la CFE, la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos. Pero si estos ingresos, o más bien si el país está gastando más de lo que está generando, pues tiene que endeudarse. ¿Y esto con quién lo hace? Pues con bancos de otros países, con el Banco Internacional y demás instituciones que prestan dinero a gobiernos. Y esta deuda debe estar limitada y debe tener un control en la misma. Por ejemplo, en la actualidad estamos viendo que Estados Unidos está llegando a un techo de su deuda. ¿Y cómo afecta esto? Que si tú vas a invertir en empresas de un país o en algún instrumento financiero relacionado con un país como un ETF indexado a las empresas de un país, pues podría ser complicado y debes tomarlo mucho en cuenta porque pues te verías muy afectado. Si es un país muy endeudado, la gente no va a querer invertir en el mismo, las empresas no van a querer instalarse en el mismo y esto tiene un efecto dominó, como lo había mencionado también, en el que se va a ver muy afectado. Entonces es un aspecto que debes tener muy en cuenta. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es la tasa de desempleo y la población. La tasa de desempleo, pues tal cual como el nombre lo dice, creo que es muy sencillo de entender, es qué porcentaje de la población no está trabajando. ¿Y en qué afecta esto? No están siendo productivos y dos, no están generando ingresos para sí mismos. Por ende, si no tienes ingresos, no vas a consumir. Y si no consumes los productos, las empresas se ven afectadas. Entonces, si un país tiene una tasa de desempleo muy alta, pues no va a haber consumo y no va a haber un crecimiento. A la larga esto va a afectar. También este tema ya lo vimos en un video anterior y por ende las tasas de desempleo se tienen que mantener en un nivel en el que también la demanda y la oferta de empleos no esté solamente en ceros, en decir, ok, no tenemos nada de desempleo, porque pues va a suceder y hay que ser realistas. En una economía siempre va a haber una cierta tasa de desempleo, pero esto impulsa a que haya más oferta y demanda en cuanto a los empleos y esto nos va a ayudar a que cuando nosotros queremos buscar un empleo, también los sueldos lleguen a ser más competitivos, los ingresos de las personas y por ende con un mejor ingreso hay más gasto y pues así las economías se mantienen. Pero en este caso sí es mejor mantenerlo bajo para que la mayoría de la población esté produciendo, esté generando ingresos y esté la economía en constante movimiento, incluso pues en constante crecimiento. Y en cuanto a la población, muchas veces es un tema que no se tiene en cuenta y no solamente se trata de tener mucha población o poca población. Lo importante aquí es como lo veíamos en el Producto Interno Bruto. Lo importante es considerar el crecimiento o el decrecimiento de la misma y sobre todo las edades en esto. ¿Cómo funciona? Si por ejemplo tenemos una población que está disminuyendo, un país, perdón, que está disminuyendo su población, pues obviamente va a haber menos gasto y por ende menos ingresos y no va a haber crecimiento. O si tenemos una población, que sí ha tenido cierto crecimiento, pero la verdad es que todavía la mayoría de su población está llegando a una edad pues más avanzada, la gente de edad más grande va a reclamar seguros de desempleo porque es muy difícil conseguir empleos a lo mejor a su edad, o va a querer pensionarse y pues mantener este tipo de prestaciones es mucho más difícil para muchos gobiernos y por ende pues no se va a estar produciendo y se va a estar generando mucho gasto público y esto va a afectar directamente a la economía. Así que las cuestiones de porcentajes en edad y en crecimiento de la población afectan directamente a una economía. Como hemos visto, hay ciertos países muy desarrollados que actualmente su problema es que como mantuvieron un control en las tasas de nacimiento y de crecimiento de la población, pues actualmente solicitan personas jóvenes para que se vayan a vivir y a procrear en sus países, porque necesitan gente joven que siga manteniendo la producción en sus países y esto pues por ende les genera un gasto público mayor, porque como sabemos, si un país te ofrece venirte porque eres joven a mi país, pues te van a ofrecer muchas facilidades, cuestiones fiscales mucho más sencillas, incluso hasta te van a dar dinero por el simple hecho, por ejemplo, de tener un hijo. Entonces pues va a ser un gasto público mayor y esto empieza a afectar en la economía de un país. Y si estás viendo esto, por ejemplo, una empresa que está en ese país se va a quedar en algún momento con un déficit de empleados y se podría ver muy afectada la producción de todas las empresas y por ende la economía. Ahora, el último de las cuestiones que tenemos que analizar para hacer un análisis macroeconómico
son las políticas públicas. Sobre todo la que más influye son las políticas fiscales. Vemos países, por ejemplo, como lo estamos viendo en México, en la cual pues se tiene una política en la cual muchas veces a las empresas se les busca, o a los empresarios o a los inversionistas se les empieza a cobrar más impuestos por considerar que pues obviamente tienen más ingresos y que tienen que contribuir más a la economía del país. Y pues este dinero se utiliza para dar más apoyos a personas de recursos más limitados, a estudiantes, o como aquí en México, a los que ni tienen recursos, ni son estudiantes, ni trabajan. ¿Y esto qué genera? Que las empresas extranjeras no tomen mucho en cuenta al país para venir a invertir en el mismo, porque van a tener muchas desventajas fiscales. Y esto pues en todos los sectores llega a afectar. O también si hay cuestiones fiscales que afecten a algún sector en específico, por ejemplo el de entretenimiento o el de productos que no son de primera necesidad como alcohol, tabaco y demás, no dejan de ser empresas que producen ingresos para la economía, y si se les afecta en una cuestión fiscal, pues podría verse afectada directamente la economía al no querer estas empresas seguir invirtiendo en el país. Actualmente también vemos que se generan políticas para promover el nearshoring. ¿Qué es esto? El hecho de que empresas que producen en otros países se vengan a México por distintas cuestiones políticas a nivel mundial, y pues por el hecho de que uno de los mayores consumidores es Estados Unidos, por ejemplo, y es el país vecino de México, pues les resulta un tanto más barato el traer sus empresas a México y producirlo aquí para mandarlo a su país, porque al final de todos modos sabemos que los salarios y los gastos fiscales pueden ser más bajos aquí que en su país. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces este tipo de políticas deben ser tomadas muy en cuenta para saber si una empresa, si un país va a jalar más inversión extranjera, lo cual le puede dar un muy buen auge, y que en México ha pasado durante muchas gestiones de distintos presidentes, y que en la actualidad se está dando por distintas políticas a nivel mundial, como la guerra que está sucediendo, como pues la pandemia que acaba de pasar. Y por ende pues se ven algunos países afectados, como podría ser en este caso China, donde las empresas estadounidenses se les prohibió producir en ese lugar, y por ende están viniendo a México. Hay más inversión extranjera, hay más trabajo y hay mayores ingresos, y por el momento, por ejemplo, y no es una recomendación de inversión, solamente es un ejemplo, el hecho de que la economía mexicana pues tiene muy buenas proyecciones por todo este tipo de inversiones. ¿Qué pasa? No solamente se ven favorecidas las empresas que vienen e invierten, o las zonas en las que invierten. Esto genera que haya más empleos, con quizá algunos trabajos bien remunerados. No estoy diciendo que todos, la mayoría no lo van a hacer, pero pues algunos trabajos sí van a ser bien remunerados. Por ende, como hay más empleo, más producción, más dinero, más ingresos, también hay más consumo para las otras empresas del país, y esto hace que aumente el Producto Interno Bruto y que aumente la producción en todas las ramas de la economía, y que haya un crecimiento. Por ende, ese hecho de considerar siempre las políticas públicas es muy importante para saber si te conviene invertir o no en cierta economía. Y bueno, esos son los principales aspectos que nosotros recomendamos analizar para tomar en cuenta mejores decisiones a la hora de invertir. Bueno, y como conclusión, pues es importante decir que este tipo de factores generalmente son más utilizados por inversionistas con mucha más experiencia, porque saben analizarlos mejor y saben aprovecharlos. Si tú eres un inversionista que va iniciando, quizá no siempre es del todo recomendable el estar tan metido en los temas. Sí es importante tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque te dan un panorama más general o más amplio para poder tomar mejores decisiones de una manera más informada. Pero muchas veces el dejarte llevar por ejemplo, por noticias que tienen que ver con estos temas, muchas veces se genera una cuestión en la que, digámoslo así, psicológicamente te llegas a alarmar por un movimiento en el Producto Interno Bruto o en las tasas de desempleo, y tomas decisiones muy aceleradas. Por ende es más recomendable aprender bien sobre el tema y después empezarlo a explotar, mientras solo irlo utilizando para tener un panorama general de una forma tranquila y considerarlo a la hora de elegir cada uno de los instrumentos en los que van a invertir. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes van empezando, por ejemplo, y como ya vieron nuestros videos y dicen, bueno, yo como voy a iniciar, voy a empezar a invertir en CETES. Pues los CETES son los certificados de tesorería, es deuda del gobierno, y si tú ves que la deuda del gobierno está muy alta, que el gobierno de pronto se puede volver insolvente, pues podrías llegar a reconsiderar esta inversión. O si ya eres un inversionista avanzado que quiere invertir directamente en acciones de empresas y estás considerando empresas de México, pues tienes que ver cuestiones económicas en México, o por ejemplo la cuestión de las monedas, como lo que estamos viendo ahorita con el dólar y el peso, ¿no?
Si tú vas a invertir en empresas estadounidenses, pues tienes que considerar la cuestión de su economía, la cuestión de su moneda y saber si realmente te conviene a futuro invertir en la misma. Pero sobre todo, lo último que añado es que hay que ver que la mayoría de esas inversiones que por el momento hemos visto se recomiendan más a largo plazo, y un reporte trimestral realmente solo debe ser tomado en cuenta añadido a los reportes anteriores y a cómo ha ido la tendencia durante más años, ya que tomar decisiones con un reporte nada más pues podría ser muy precipitado y no es lo recomendable para invertir. Y bueno, por el día de hoy eso sería todo. Si tienen alguna duda al respecto, si quieren que toquemos algún tema en específico, así como el día de hoy que tocamos este tema porque pues nos lo pidieron previamente, pues con mucho gusto déjenlo en los comentarios, díganos sus recomendaciones, suscríbanse, activen la campanita, denos like y síganos en nuestras redes. Por el momento es todo y pues nos vemos en la próxima.